Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una edición más de Don C. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema sumamente importante, muy importante. Se trata de la salud pública. ¿Es en serio o es pura finta? ¿Y quién más para tratar este tema, para acompañarme a conversar sobre este asunto, que un reconocido doctor cajamarquino, como es el doctor Jorge Vergara, a quien lo tenemos en pantalla y con quien vamos a conversar sobre este tema importante? Doctor Jorge Vergara, muy buenas noches. Hola César, ¿cómo estás? Buenas noches. Acá feliz de Hablamos estar contigo. de igual manera, mira, hablamos de algunas buenas semanas, pero esperamos que este diálogo sea beneficioso para todos y efectivamente compartir opiniones y experiencias, ¿no? Claro que sí, y mira, tienes muchísimos años en este sector tan importante, pero también tan criticado muchas veces en circunstancias difíciles. Lo primero que la gente debería entender o saber es qué es la salud pública, Jorge. Lo primero, tu definición sobre salud pública. Bueno, la salud pública se entiende como un accionar de la persona o, o de las personas y de los pueblos en busca de su bienestar físico, mental y agregaría también social, ambiental. O sea, ya en estos momentos del 2023, creo que todos somos conscientes que la salud trasciende a lo individual, trasciende a lo comunitario y tiene que ver incluso en la interrelación entre pueblos, países y continentes. Y muy de la mano, que no solamente me refiero al hecho de no tener enfermedad, sino que el ser humano viva en armonía con la naturaleza, con su entorno, donde nosotros, como seres pensantes, debemos cuidarlo, debemos protegerlo, porque tenemos una flora y una fauna que si no tomamos acciones, todos somos testigos que estamos causando graves daños a la naturaleza. Claro, la salud es holístico, es un todo. No solamente es las enfermedades que un hombre puede adquirir, sino el entorno saludable que esto debe tener, y eso pasa atraviesa muchas disciplinas, ¿no? Acabas de mencionar el medio ambiente, también tendría que ver la educación para ser más receptivo de las recomendaciones. ¿Qué otras disciplinas podrían cruzar con este concepto de salud pública, Jorge? Bueno, lo has mencionado, la parte fundamental de instrucción, educación, ¿no? En el sentido que la gente no solamente sea un actor pasivo, receptor de servicios de salud, sino sea un actor activo, un miembro activo de su sociedad, en el cual trate no solamente de cuidarse a sí mismo y a su familia, sino evitar daños, repito, al medio en que vivimos. Y esto va y trasciende pues la propiamente el hogar a tener, por ejemplo, ciudades saludables, a tener valles saludables, a conservar, digamos, las áreas verdes, a evitar los basurales, evitar la contaminación causada por el ser humano, como a veces contaminación que viene también por accidentes o fenómenos naturales. Lo Claro estamos que viendo sí. en este momento, mira, tan agudo que vientos y aire tóxico está llegando a Europa y no originado por Europa misma, sino por los incendios forestales que están ocurriendo en Canadá en este momento y que, como conoces, ha inundado el aire en toda la región del noreste de Estados Unidos y que está llegando, repito, ahora a las costas de Europa. Entonces te das cuenta cómo los conceptos de salud ya van mucho más allá y más aún cuando acabamos de pasar una pandemia por el COVID, del COVID-19, por un virus, por el virus del coronavirus,
y en el cual ha tenido pues un impacto mundial, no solamente en la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias, sino de todo el mundo entero. Y hemos sido conscientes y hemos perdido todos a seres queridos, con más de 7 millones de muertos en estos tiempos del siglo XXI. Pero hay otras cuestiones también, ¿no? Por ejemplo, ese golpe tan duro que fue la pandemia del COVID-19 y hay un evento muy dramático con el dengue. O sea, daría la impresión de que no aprendemos todos los que tenemos o estamos involucrados en la salud pública. Y mencionabas muy bien, todos, ciudadanos, sectores, hasta el mismo Estado. ¿Qué rol juega el Estado en este concepto de la salud pública, Jorge? ¿O debería jugar? Yo creo que indudablemente el Estado, entendiéndose por el Estado como una representación factual de la sociedad en su conjunto, tiene que ver un rol con políticas claras en salud individual y salud de los pueblos, salud pública, salud comunitaria, y en el cual tiene que haber una normativa, digamos, que se tiene que cumplir necesariamente, ¿no? E ir de la mano con los adelantos científicos también. Entonces, por ejemplo, en esto del COVID, porque lo tenemos reciente y es fresco, que hemos podido en poco tiempo, relativamente 2 años o 3, de 2 a 3 años, poder adelantos científicos que hubiesen demorado en tiempos normales, dicen entre 10 a 15 años, con el desarrollo de las vacunas, por ejemplo, y en el cual institutos y universidades de varias partes del mundo trabajaron a marchas forzadas y conseguimos por fin la vacuna prácticamente a los 2 años de haber empezado la pandemia, y que resultó vital para que estemos en este momento viviendo como lo estamos, nuevamente retomando nuestras acciones de vida social, de vida pública, porque ya estamos protegidos contra este virus. Entonces, ahora, el Estado trasciende no solamente la parte, digamos, de establecer políticas de salud y establecer establecimientos de diversos niveles de complejidad, de atención primaria, atención secundaria, atención terciaria de salud, cada vez más complejos, sino también ir de la mano con la instrucción y la educación de la población, para que nosotros y cada uno de los ciudadanos seamos responsables también de nuestros propios actos. No esperemos pasivamente que nos den todo, ¿no? Y eso va de la mano también con una política educacional en el cual hablemos, por ejemplo, en estos tiempos, César, a pesar de que estamos hablando de este tema específico que tú has planteado, hablemos de una cultura de paz, de una cultura de no violencia, porque vivimos todos los días esa violencia a nivel de las propias familias, a nivel de las parejas, a nivel de los adolescentes, a nivel de las niñas que son agredidas, abusadas, y a nivel de los adultos mayores, por ejemplo, que también son descuidados, y la población frágil de la tercera edad se ve muchas veces desprotegida. Entonces, estoy entendiendo que tenemos el rol del Estado en sí, pero también estás hablando del rol de los ciudadanos para este concepto de la salud pública. O sea, los dos tienen que jugar, o también debería haber otro sector, el Estado, los ciudadanos, ¿y quién? La sociedad civil, que podría estar constituida por la sociedad civil representada por sus instituciones, ¿no? Sus instituciones, y que son prácticamente todas las instituciones, digamos, que conocemos y que tienen que estar involucrados ahora en temas educacionales y temas de salud, precisamente, ¿no? Por ejemplo, el sistema educativo, a nivel, por ejemplo, de las escuelas, de los colegios, son parte importante ahora que no se descuide no solamente pues materias como matemáticas, como lenguaje, como historia, sino también temas de salud pública, de hablar, digamos, de la importancia, por ejemplo, de la higiene personal, la importancia fundamental de un acto tan sencillo como lavarse las manos, por ejemplo, ¿no? En cada vez que uno tenga la oportunidad de hacerlo, porque las manos se convierten en un instrumento de transmisión de enfermedades, ¿no? Entonces, fíjate tú que
los colegios ahora o la educación tiene que ver con temas de salud y tema donde activamente participen los educandos y los educadores. Eso es lo que no se visualiza. Se ve mucho descuido en las instituciones para promover la prevención de la salud y también en los ciudadanos de la poca información que se transmite, como que no hacen caso, como que no escucharon bien qué recomendaciones debemos seguir para poder mantenernos en condiciones saludables. Ahora, el problema de la salud pública, si no se maneja de manera consistente, genera encadenamientos de problemas, ya no solamente de la salud, sino también problemas sociales, como mencionabas. El rol del Estado está cumpliéndose, el del ciudadano creo que falta todavía muchísimo. ¿El rol del Estado se está cumpliendo en este campo? Yo creo que a raíz de la pandemia y a raíz de lo que nos ha sucedido en los últimos tiempos, todos somos mucho más conscientes y exigentes y cuidadosos con nuestra salud, creo. Entonces, yo creo que en general hemos aprendido a que tenemos que ayudar a prevenir la aparición de nuevas enfermedades. Y en ese sentido, pues, continuar con políticas, por ejemplo, sanas, públicas, promovidas por el Estado precisamente, de un programa nacional, por ejemplo, de vacunaciones, por decirte. Eso no se debe descuidar y eso es relativamente de bajo costo, pero que enormemente nos ayuda a prevenir enfermedades como la tuberculosis, como por ejemplo la poliomielitis, como por ejemplo la hepatitis viral, como por ejemplo el sarampión, la influenza, etcétera, que causan mortalidad, causan enfermedad. Entonces, un aspecto que hemos aprendido es que no esperemos, pues, como dicen los grupos antivacunas, aunque realmente, digamos, la protección nos venga del cielo. No es así. Yo creo que la ciencia ha avanzado a efectos a través de estudios, se ha logrado identificar, digamos, ciertos productos de los gérmenes patógenos para que esos productos estén incorporados en las vacunas y puedan darse, pues, periódicamente y generar que el propio organismo produzca sus anticuerpos, produzca su defensa, refuerce su sistema inmunitario y de esa manera prevenir enfermedades. Por ejemplo, entonces, estamos hablando de que nos queda como lección el hecho de que un programa tan importante como las vacunaciones tiene que mantenerse, por ejemplo. Pero Jorge, Perú siempre se ha prestigiado, siempre hemos estado en el escenario internacional como uno de los países más disciplinados en cuanto a políticas de vacunación. Pero me da la sensación de que últimamente como que se está bajando la guardia. El COVID nos dio un fuerte golpe, pero de ahí aparecen voces disidentes de la prevención a través de las vacunas. Es lo que tú estás reclamando. O sea, no hay conciencia, no hay que bajar la guardia, porque a bajo costo previenes no solamente la enfermedad, en el caso de la poliomielitis, por ejemplo, evitó que muchísimos ciudadanos quedaran en condición invalidante o con algún defecto que no le hacía desempeñarse correctamente. Otras enfermedades están apareciendo, la tuberculosis, por ejemplo, que parecía erradicada, nuevamente está brotando. ¿Eso es consecuencia de que se está bajando la guardia en la salud pública, crees tú? En parte sí, porque efectivamente se ha dejado de presupuestar adecuadamente el Programa Nacional, por ejemplo, de Tuberculosis, que en su momento también ha tenido énfasis en el país y en el cual, digamos, se ha reforzado mucho la parte del diagnóstico y el apoyo nutricional y el apoyo terapéutico a los pacientes. Me consta que ese programa, por ejemplo, daba tratamientos completos gratuitos a la población vulnerable, ¿no? Cosa que ahora hay que continuar haciéndolo, porque repito, esta cuestión no es de demasiado presupuesto, como igual también, por ejemplo, hablemos de planificación familiar. ¿Cómo no vamos a darle la posibilidad de que una mujer en edad fértil, si ya tiene una pareja y decide, digamos, iniciar una vida de pareja, pueda prevenir una gestación no deseada? Entonces, 1000 veces más beneficioso para la sociedad es el hecho de prescribir un método moderno de planificación familiar, que hay muchos,
por ejemplo, la píldora anticonceptiva, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, el implante, digamos, hormonal en el tejido celular subcutáneo, etcétera, y prevenir lo que todos queremos evitar, una gestación no deseada y que va de la mano, por ejemplo, con un aborto. ¿Acaso Claro. vamos a aceptar el aborto como una solución a una gestación no deseada? Creo que eso, en general, tendría muchos opositores, pero promovamos una cultura de prevención de una gestación no deseada a través de programas sostenidos de educación y de métodos anticonceptivos. Pero de nuevo, se ha visto que ni siquiera eso es suficiente. Automáticamente, César, cuando la instrucción de la mujer mejora, o sea, la mujer deja de ser analfabeta o tener educación básica primaria y accede a niveles de una secundaria completa, o mejor aún, una educación, digamos, universitaria, definitivamente, automáticamente, la mujer adquiere mucho más conciencia de su salud y automáticamente, sin el uso de tecnología moderna anticonceptiva, bajan sus niveles de gestaciones no deseadas, porque la mujer es consciente de sus derechos, la mujer es consciente de lo que le conviene, la mujer puede de alguna manera modular sus acciones de salud reproductiva de acuerdo a sus tiempos de ovulación, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, Jorge, eso va de la mano con la educación, la instrucción. vamos viéndonos a una pausa. En la segunda parte vamos a conversar sobre experiencias. Yo tengo una que contar, lo voy a hacer muy brevemente, pero experiencias que sí han calado mucho en lo que correspondería a la salud pública. Pero por el momento vamos a darnos un tiempito para pasar unas pautas comerciales y volvemos, ¿te parece? Claro, y solamente para terminar esta primera parte, entonces a tu pregunta inicial de salud pública, eso trasciende mucho más a lo que un simple Ministerio de Salud podría hacer. Implica la acción de todas las instituciones del Estado en general y de la población en general, con una población, como te decía hace un momento, responsable, corresponsable de su salud. Ok, entonces continuamos nuestra conversación después de la siguiente pauta comercial. Tranquila, Rebeca. Utiliza Dectofin F. El Dectofin F es un potente antiparasitario diferente de los demás que elimina la licuia o fasciole hepática. Además, mata todos los parásitos internos y externos de nuestros animales. El Dectofin F es un antiparasitario completo. Los deja limpiecitos de parásitos a nuestro ganado. El Dectofin F no produce aborto. Se puede aplicar a cualquier hora. Olvídese de los otros. Luego de dosificar con Dectofin F, aplicar Vitavic con Hematorrey y tus vacas reventarán con la producción de leche, tendrán más crías y todos tus animales estarán más gordos. El Dectofin F, Vitavic y Hematorrey lo encuentras en las mejores veterinarias de su localidad. Muy bien, nuevamente estamos con el doctor Jorge Vergara y permíteme hacer un relato, es histórico, yo lo he vivido. Mi suegro, el doctor Clemente Fernández Saldaña, en su momento él tenía una clínica en Comas
Y en Comas era un pueblo joven en ese tiempo que tenía muchos problemas así de salud pública, sociales, había hogares disfuncionales, etcétera, había muchos embarazos en adolescentes, muy jóvenes, habían muchos abortos y también habían abandono de criaturas en cualquier lugar. Era una cosa de locos. Y él empezó a hacer, como médico, en sus tiempos libres, a hacer docencia en los colegios, llevando mensajes de una cultura reproductiva, enseñándole a las niñas y a los jóvenes la responsabilidad de tener una vida sexual activa y que podría, si no es responsable, podría traer como consecuencia problemas. Yo lo destaco porque me pareció el ejemplo más vivido de lo que es un gesto para la salud pública. Eso, ¿y qué otras cosas más consideras tú que debería promoverse para que participemos en esta cruzada? Bueno, yo creo que estás dando un ejemplo de la acción de un médico que no solamente se dedica pues a diagnosticar enfermedades y tratarlas, ¿no? Sino a prevenir, es lo que me estás hablando, de un concepto de prevención a nivel de los colegios, ¿no es cierto? Entonces, hablaba de un tema bien específico y que es un tema real y que en el Perú se sufre mucho. La tasa de abortos en el Perú, clandestinos o digamos que se hacen por fuera de la ley, es alto. La tasa de gestaciones no deseadas y de madres adolescentes o muy jóvenes es alto. Entonces, eso va de la mano entonces con una mayor educación y lograr un nivel educativo superior en la mujer, como decíamos, porque automáticamente cuando la mujer es más instruida, todo funciona mejor. Y ahí va, por ejemplo, a tu pregunta, la respuesta. Fortalezcamos, por favor, la unidad básica de la sociedad. ¿Cuál es la unidad básica de la sociedad? Es las familias, pues, ¿no es cierto? Las familias, los hogares compuestos en una forma sabia y natural por un varón, una mujer y los hijos que voluntariamente van a traer al mundo y que van a estar en la capacidad de atenderlos y no solamente darles, digamos, el alimento, sino también alimento espiritual, no solamente material, ¿no? Y que los niños desde pequeños entiendan la importancia de cuidar su propia salud a través de estilos de vida saludables. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí vamos ya hablando de esos conceptos de salud pública que trasciende, pues, a lo tradicional de enfermedad, de hospital, de cirugía, de cáncer. No, no es así. La salud empieza por la casa, empieza por la casa, empieza por la casa. Eso es enfático, ¿ah? La salud Así no es. está en la clínica ni en los hospitales, la salud está en el hogar, ahí empieza la salud. Efectivamente, entonces a los niños hay que enseñarles que, por ejemplo, desde muy pequeños, primero que no pueden ser dependientes de una tecnología, digamos, en exceso a través del celular, a través de la internet, ¿no? Tiene sus horas, por supuesto, para entretenimiento y para aprendizaje, pero luego los niños tienen que hacer educación física, como antes nosotros estábamos obligados, acuérdate de nuestros tiempos de colegio, eso era bonito, ¿no? La educación Tú que has física. estudiado en un colegio militar. Por supuesto, y eso para mí me ha servido enormemente, ¿no? Digamos, el hecho de levantarnos 5:30 de la mañana y todos los días corríamos alrededor del colegio, el gran perímetro del colegio militar Ramón Castilla de Trujillo, y que por lo menos eran 5 kilómetros mínimo de correr todos los días, y después la ducha. Pero imagínate cómo físicamente estábamos, ¿no? Ahí no había obesos, ¿no? No había hipertensión arterial por obesidad, ¿no? O no había el hecho de que estuviéramos los jóvenes, los estudiantes tirados en el sofá, comiendo canchita y mirando televisión muchas horas del día, eso no había, ¿no? Entonces, entendamos que esos estilos de vida, de actividad física, de comer, por ejemplo, alimentos balanceados, que incluya, pues, frutas y verduras, con buena cantidad de fibra vegetal, que incluya, digamos, no exceso de carnes rojas, no exceso de sal, no exceso de azúcares, todo eso es salud y eso es parte de la salud pública también. Doctor Jorge Vergara, ahí está su colega John Fernández Vigil, está formulando una pregunta. Él nos dice, la salud pública en el Perú está altamente afectada por los determinantes sociales
de la salud, nuestro bajo nivel de educación, saneamiento ambiental, agua y desagüe, y seguido de desnutrición y hacinamiento. Esos conceptos que ha manejado su colega, el doctor John Fernández, ¿están enmarcados en su concepto, en el concepto que estamos discutiendo, doctor Vergara? Yo creo que sí, perfectamente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, rescato del comentario de mi colega John, el hecho de que, así como decíamos que la salud empieza en el hogar, ¿no? Con buenas normas de crianza y, digamos, estilos de vida saludables, la salud ahora se entiende vivir en entornos y en ciudades, digamos, aceptablemente vivibles, por decir el término. Entonces, no se concibe ahora en el siglo XXI que, por ejemplo, tengamos ciudades con pobres sistemas de agua potable y desagüe y alcantarillado. Y lo estamos viendo en este momento, lo vivimos, por ejemplo, en la ciudad de Chiclayo, por Dios, ¿no? Chiclayo es una ciudad que en el tiempo, en lugar de haber mejorado como una urbe, digamos, que era la promesa. Así es, era una promesa. Sin embargo, hemos tenido sucesión de gobiernos, digamos, ineficientes y hasta decir en niveles muy altos de corrupción, que lo hemos vivido a través de las noticias, ¿no? De los alcaldes y de las autoridades regionales, y lo que es Chiclayo ahora, ¿no? Con altos niveles, pues, de contaminación ambiental, basuras por doquier, ¿no? Y, por supuesto, gran cantidad de pueblos jóvenes en Chiclayo que no tienen sistemas de agua potable y desagüe. Entonces, el entorno está, pues, listo para que haya la aparición, por ejemplo, de los zancudos, que son los agentes transmisores, en este caso del dengue, y por eso Chiclayo y Piura, entre otras cosas también por factores climáticos, de aumento de la temperatura, etcétera, ha favorecido la aparición, pues, de los zancudos y por tanto también la prevalencia, la transmisión de esta enfermedad, de este virus, en el caso del dengue, ¿no? Pero en todas las ciudades, acá en Lima, ahora que estoy en Lima, me acuerdo de Cajamarca, del mercado, el mercado modelo, también, o sea, el hogar no está cumpliendo con su rol, el Estado no está cumpliendo con su rol, pero en las acciones empresariales y comerciales, por ejemplo, los mercados también pecan de ser escenarios que no condicen con un manejo saludable de las actividades que realizan ahí. Hablabas de Chiclayo, Lambayeque, que hay unos mercados que son realmente un caos y donde el foco de contagio y de infección y de adquirir alguna enfermedad son altísimos. ¿Qué hacer y ahí estamos nuevamente volviendo, ¿no? Y esto es mi pregunta final, ¿qué actores deben levantar esta bandera para incrementar, qué actores institucionales y sociales deben levantar esta bandera para emprender una buena dirección hacia la salud pública? Bueno, partir del hecho que lamentablemente somos un país, el Perú, en vías de desarrollo, con serias limitaciones, no solamente, digamos, en cuanto a ingresos económicos, en cuanto a generar riqueza, generar impuestos y que sean bien utilizados, sino también autoridades mínimamente competentes y responsables, pues, de lo que dicen en sus campañas de elección, ¿no? Los alcaldes, los gobernadores regionales, los congresistas nos ofrecen muchas cosas, pero una cosa es el mensaje de propaganda preelectoral y otras son las acciones postelectorales, ¿no? Entonces hay un enorme contraste en ese sentido. Por eso es que tenemos que mejorar la calidad de nuestra democracia, ¿no? La calidad de las autoridades que elegimos y aquellas que, digamos, no cumplen rápidamente, pues, sancionarlas. Y, por ejemplo, ¿no? Si un congresista no funciona, pues, ya una reforma que se veía hace años ya que se habla, que haya renovación por lo menos de 1/3, pues, del Congreso, ¿no? Para que se queden los mejores y salgan los peores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y las autoridades como los alcaldes se exija un mínimo, pues, de instrucción, ¿no? No puede ser que
que la ley diga que cualquier ciudadano, si no tiene absolutamente ninguna capacitación, puede acceder a ser una autoridad edil, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahora hay, en algunos casos, experiencias de escuelas, por ejemplo, de salud pública, de escuelas municipales para ejercer después como a futuro como alcalde, y eso sería bueno, ¿no? Un mínimo por lo menos, ¿no? Un mínimo de capacitación, ¿no? Toda autoridad o todo candidato que quiera ser autoridad debe presumir o debe estar investido de algún nivel de conocimiento y comprensión de lo que es la salud pública. Doctor, ha sido realmente, el tiempo queda muy cortito para este tema tan inmenso, pero yo quiero dejarle a usted en el uso de la palabra finales porque ya vamos a dar por concluido este programa. Bueno, decir que la sociedad civil, las empresas en el Perú, tenemos también responsabilidades y en ese sentido ayudar al Estado peruano a, digamos, a promover niveles de salud más aceptables, ¿no? Yo creo que el Estado, en primer lugar, no debe invertir, salvo en algunos casos específicos, por supuesto, en hospitales de tanta complejidad, por ejemplo, ¿no? En cambio, esos dineros irse, por ejemplo, a la atención primaria de salud, a postas, a centros de salud que estén medianamente equipados y donde se atienda el 80% de las patologías, ¿no es cierto? El 80% de los problemas, por ejemplo, gestaciones normales, niños para vacunación, programas de apoyo nutricional, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí más bien el sector privado, digamos, también tiene un rol, una obligación de invertir adecuadamente y ofrecer, digamos, servicios de salud más complejos a niveles de pago accesibles, por supuesto, porque tenemos que vivimos en una realidad y no podemos pues cobrar lo que se nos ocurra o pedir cosas que realmente la sociedad no está en capacidad de hacerlo, ¿no? En ese sentido, entonces, de nuevo vuelvo al concepto inicial que entablamos, César, en el sentido de una responsabilidad de todos los ciudadanos y que no esperemos pasivamente en nuestras casas que todos nos den masticado, pues no. Yo creo que la pandemia del COVID nos ha enseñado que todos tenemos que cuidarnos, usar la mascarilla cuando estamos enfermos de una enfermedad respiratoria para evitar contagiar a nuestro vecino, por ejemplo, lavarnos con frecuencia las manos, tener una alimentación y una actividad física razonablemente saludables, hacer deporte, por ejemplo. Entonces, invertir más en prevención y en educación que en el tratamiento, que en antibióticos, que al final nos causan enfermedades que son altamente costosas, como la diabetes mellitus o como el cáncer, por ejemplo. Muchísimas gracias y espero, lo comprometo para tener otra oportunidad para seguir hablando de estos temas tan importantes para las familias. Muchas gracias, doctor. Y gracias también en la invitación que me has hecho, fue una invitación intempestiva, pero grata, y en ese sentido me siento complacido y honrado por tu invitación, César. Yo te pido también que sigas con tus programas periodísticos de difusión, digamos, de la posibilidad que la gente pueda intervenir, pueda preguntar y de esa manera enriquecer los conocimientos, enriquecer las experiencias individuales para que esto se traduzca en mejores hogares, en mejores familias, en una mejor sociedad. Gracias, César. Muchas gracias. Muy bien, amigos, una nueva edición ha terminado y mañana nos vemos a partir de las 7 p.m. Buenas noches.